La, la primera ponencia de hoy es acompañamientos de las diversidades y de ciencias sexuales, cuál es nuestro rol como psicoterapeutas. Quien expone es la psicóloga Patricia Casanova Bamondes, magíster en psicología clínica, mención psicoterapia constructivista, diplomada en sexualidad humana, ETSEX, psicóloga policlínico identidad de género, HCVB, terapeuta en CENEPSI, Viña del Mar, y travesía vital en Valparaíso y especializada en salud sexual y diversidad. Patricia, gracias por compartir con nosotros. Te invito a abrir micrófono y abrir cámara para compartir tu ponencia. Ya. Ahí abrí micrófono y cámara. Avísenme si me escuchan y me ven bien, ¿ya? Por mientras voy a abrir el Power. Súper. Se escucha muy bien. Adelante. Ya. Entonces voy a ver para compartir pantalla. Ya. Ahora sí, bueno, disculpando a nuestras asistentes por los problemas técnicos que tuvimos, no pudimos resolverlos. Bueno, yo soy Patricia, estoy día reemplazando a Penélope, una gran colega y amiga que está acá y no puedo acompañarnos, pero les voy a compartir algunas cosas sobre el acompañamiento terapéutico a las diversidades y disidencias, y sobre todo el rol de los y las terapeutas dentro de este contexto. Tal como comentaban, yo soy psicóloga y me dedico sobre todo al acompañamiento terapéutico de personas trans en la quinta región, en Valparaíso en este momento, y también a la consejería en bienestar sexual, donde trabajo con distintas personas, tanto de la comunidad LGBTI como otras que requieren acompañamiento en cuanto a su salud sexual. Patricia, disculpa. Patricia, ¿sí? Disculpa. ¿Sabes qué? Como hay problemas de señal, te agradecería de repente si apagas tu cámara de video, que generalmente es lo que más te manda señal, porque se escucha muy entrecortado. Entonces, si apagas la cámara de video, es probable que se va a escuchar mejor. Gracias. Ya, y apagué la cámara, entonces cuéntenme si aquí se ve mejor. Sí. Sí, ahí mejoró mucho más. Voy a volver a la presentación. Sí, mejoró mucho más el audio. Muchas gracias, Patricia. Súper. ¿Ahí sí? ¿Sí? Creo que ahí estamos bien. Yo no los veo, así que me cuentan si vamos bien. Ya. Sí, perfecto. Entonces, lo primero... Ya, ok. Lo primero que les quería compartir es un poco por qué fomentar programas de acompañamiento a la comunidad LGBTI. Y aquí quería mostrarles, está dividido en la pantalla dos como grupos de investigaciones. A su lado izquierdo tienen, cuando uno se mete en internet a buscar como tasas de salud mental en la población LGBT y sobre todo en población trans también, que es donde yo trabajo, les van a aparecer estadísticas terribles, ya como mucha depresión, mucha ansiedad, mucho consumo de drogas, intentos suicidas y consumos, y las investigaciones que hay revelan que, por ejemplo, el 40% de la población trans ha pensado o ha intentado el suicidio a causa de la falta de apoyo social. Y además sabemos que el pensamiento suicida en las personas trans comienza a los 8 años de edad, por tanto es importante poder intervenir tempranamente. Y ahí abajo tienen un grupo de investigaciones que aluden a esto. Y al lado derecho tienen una investigación que se realizó el año 2016, que
que me van a creer que esta es una investigación que nadie se le había ocurrido hacer antes, que era que tomaron a un grupo de personas trans adolescentes que habían sido apoyadas desde su infancia por su familia, por equipos de apoyo, que habían sido validadas y aceptadas, y se dieron cuenta que en la adolescencia presentaban buenos síntomas de salud mental. ¿Ya? Entonces, esta investigación que recién se vino a hacer el 2016 viene a poner un poco en contraparte que pareciera ser distinto el ser una persona LGBT o vivir una transición en un contexto que es validador y amoroso a un contexto donde te ponen el mundo a cuesta, que si uno lo piensa desde la lógica, tiene bastante sentido para cualquier persona también. Ahí abajo tienen también esta nueva investigación que se hizo. Y les quiero, en esta parte les voy a mostrar la comparación entre dos maneras en las que los terapeutas podríamos intervenir con personas LGBT. Por un lado tenemos SOCE, que ya les voy a contar lo que es, y por otro lado las prácticas afirmativas, ¿ya? SOCE, esto es un estudio también que se realizó, donde lo que se hizo fue que se tomaron a personas adultas LGBTI que sus padres habían intentado realizar cambios en su orientación sexual o en su identidad de género cuando ellos eran niños o adolescentes, ¿ya? Entonces esto se entrevistó cuando las personas ya eran adultas. Y ahí se evaluó qué implicancias habrían tenido en la salud mental de estas personas al llegar a su adultez joven. Este tema de SOCE pone en cuestionamiento algo que para quienes me siguen en Instagram estuvo bien bullado la semana pasada, que tiene que ver un poco con las terapias reconversivas que de alguna manera prometen curar la homosexualidad, que existen todavía en Chile. De hecho, se puso en boga porque estábamos, de hecho, baneando una página que promovía este tipo de terapias, que deben saber que están prohibidas por el Colegio de Psicólogos de Chile, están vetadas a nivel internacional también. Y además se ha demostrado de que, por un lado, son poco efectivas, o sea, ni siquiera es que funcione por último, y además generan más daño en las personas en vez de aumentar el bienestar y la plenitud, que es a lo que debiera estar abocada cualquier terapia o intervención psicológica. A mi parecer, además tienen un objetivo demasiado ambicioso, que es curar la homosexualidad. Uno, es patologizante porque asume que hay algo que curar, y dos, es demasiado ambicioso, porque yo como terapeuta, ni siquiera pienso en curar una depresión. Es demasiado ambicioso, o sea, mis expectativas van en acompañar a la persona en el descubrimiento de herramientas para relacionarse mejor con su problema, pero así como curar personas, no sé si es algo que yo haga. Entonces ha sido como bien emblemático este tema y controversial también, el tema de las terapias reparativas. Bueno, SOCE, que son las siglas en inglés de estas prácticas, vienen a ser tipo terapia reparativa, pero también ellos se referían a que te pongan un mentor, un acompañante, un cura o cualquier persona que te pudiera hacer desistir de tu orientación sexual. Dentro de las personas que participaron, un 50% había vivido SOCE en su adolescencia. Estas prácticas en la adolescencia se asoció a robustos indicadores de menor nivel de salud mental y menor nivel de adaptación en los ya adultos jóvenes. Además, se relacionó con mayores síntomas depresivos en adultos, menores niveles de satisfacción, apoyo social, impacto en dominios de autocuidado, bienestar y adaptación. Y además, bueno, se podía concluir un poco que el rechazo familiar de adolescentes LGBT se asocia a un mayor riesgo en la salud mental de los adultos, ¿ya? ¿Por qué quería compartirles esto? Y creo que es muy importante tenerlo a cuenta y a mano para quienes trabajen con niños y adolescentes, porque a veces los padres y madres nos llegan con invitaciones como, bueno, pero si es un niño se le va a pasar, no quiero que se equivoque porque es demasiado chico, demasiado chica, no quiero que desperdicie su adolescencia de esta manera, como si no tuviera ningún efecto tener estas prácticas en los niños y en los adolescentes. Y somos nosotros quienes debemos saber que de ninguna manera esto es inocuo, ¿ya? Si quieren, o sea, yo de hecho les muestro estas investigaciones a los padres y a las madres, o sea, como, vale, me parece muy bien lo que tú estás planteando, pero te quiero mostrar que ya se ha investigado que hacer esto a la edad de tu hija
tiene consecuencias en su adultez. Entonces, tú puedes persistir, pero por favor no seamos inocentes de pensar que no va a tener ningún efecto porque sí lo tiene. Y aquí, por ejemplo, les tengo este dibujito de A mis hijos los educo yo, donde al parecer aparece alguna familia a la hora de la oncecita, y alguien dice, esa ideología de género es una aberración, quieren destruir a la familia, el que nace hombre muere hombre, son unos degenerados, y acá a la derecha pareciéramos tener a la mamá o a alguien cercano que le dice a un niño, amor, ¿querías decirnos algo? Y niña responde, no, nada. En el supuesto de que este niño tuviera alguna orientación no heterosexual o una identificación no cisgénero, por supuesto que todos estos mensajes que está recibiendo a la hora de la 11 y que los ve en la televisión y que los puede ver en varias expresiones culturales van a tener un efecto. Por tanto, lo que debemos saber es que, uno, lo que decimos no es inocuo, inocuo quiere decir que no tiene ningún efecto, y también que no hacer nada nunca es una posición neutral y tampoco es inocuo, ¿ya? Y esto es súper importante para equipos de trabajo, de la salud, de educación, de distintos lados, que quizás por temor o porque desconocen el tema, mejor no hagamos nada, dejémoslo a ver qué pasa, pero eso tampoco es que no genere ningún daño, porque si lo piensan así con las investigaciones que les he estado mostrando, el no hacer nada es decidir abiertamente no hacer algo que se ha demostrado científicamente que le hace bien a las personas LGBT, que es brindarles apoyo, contención y acompañamiento, ¿ya? Entonces, sí estoy decidiendo y además estoy decidiendo hacer algo que ha demostrado ser dañino. Y como les decía, bueno, esto yo se lo muestro a papás, mamás, profesores, tías de jardín, directores de colegios, etcétera, porque yo les digo, ok, si tú insistes, bueno, puedes tener esa posición, pero por favor no seas tan inocente de pensar que no tiene un efecto en los niños, porque sí lo tiene. Entonces, aparte de este tema de la terapia reparativa, que está como mega prohibida y que todavía se puede acceder en Chile de manera muy clandestina, tenemos el opuesto, ¿ya? Que vendrían a ser las prácticas afirmativas. Y para eso, lo que vamos a ver en adelante tiene que ver con un texto que me gusta mucho, que se llama Salud y Adolescencias LGBTI, y que se lo dejen disponible a los administradores del curso para que ustedes puedan tenerlo también, y si no, se puede descargar de internet, ¿ya? Este es un texto que está orientado en salud, pero yo opino que se puede aplicar a todos los contextos, educativos, de hospitales, donde sea que uno esté interviniendo comunitariamente, se puede ocupar. Y este texto nos propone alguna forma de discriminación que podrían operar en los sistemas de atención, que son cuando se asocian a las identidades y prácticas LGBTI con lo antinatural o lo anormal, cuando se experimentan sentimientos de rechazo, temor o asco durante la atención, y eso puede pasar y hay que estar atento a los equipos, cuando se tienen a lugar comentarios o conductas de estigmatización, exposición o exclusión, cuando se consideran, sobre todo por ejemplo en los colegios, legítimas las expresiones de afecto heterosexual en los espacios públicos, mientras que las de afecto no heterosexual son cuestionadas y o sancionadas. Esto es un clásico de los colegios, que si es LGBT está prohibido tomarse de la manito. También cuando las normas y el funcionamiento de instituciones rechazan, invisibilizan y discriminan sistemáticamente a las personas LGBTI, y de eso yo no creo que haya institución en Chile de la que se pueda arrancar de haber invisibilizado las necesidades de la población LGBTI en un mundo que construye barreras estructurales para el acceso en sistemas como hospitales, escuelas, etcétera, que están hechos para personas heterosexuales y cisgénero. Además, este texto nos propone que la discriminación en el ámbito familiar puede incrementar el sentimiento de inadecuación, vergüenza y culpabilidad, terminando finalmente por vulnerar y limitar la capacidad de acción de los adolescentes LGBTI, ¿ya? Entonces ahí hay que estar atentos a que podemos empoderar a adolescentes y brindar apoyo y etcétera, pero hay que tener ojo con lo que pasa con la familia, porque podría ser la familia bien un factor protector o bien que les
quien les aleje de su capacidad de acceder a sus propios derechos. Muchas veces en los espacios de consulta se incluirá tomar acciones necesarias para iniciar un proceso de restitución de los derechos vulnerados. Aquí estamos hablando de poner medidas de protección en favor de las niñas y adolescentes LGBTI para que se respete su derecho a la identidad. Y aparecen 4 grandes barreras generales en la atención para adolescentes LGBTI en los sistemas de atención que vamos a revisar ahora, que son la neutralización, la evitación, la segregación y la exotización. Entonces, tenemos estas 4 barreras. La primera es la neutralización, que consiste en considerar que la orientación sexual o la identidad de género son irrelevantes para la provisión, por ejemplo, de servicios de salud, de educación o donde ustedes estén trabajando o relacionándose. Entonces, lo que pasa ahí es que los equipos dicen, ya, pero ¿para qué vamos a hablar de sexualidad? Si en realidad lo que tenemos que hacer es ver otras cosas. Entonces se relativiza la importancia que tiene para el equipo de salud trabajar con personas LGBTI. Y por supuesto que se priva del acceso también, pero pasa a ser algo irrelevante de lo que no hablamos. Y recuerden que no hacer nada nunca es inocuo, sino que también es una decisión. Y ahí a mí me ha pasado con muchos colegios que dicen, no, bueno, pero es que nuestro currículum nos limita, entonces no hemos hecho nada. O sea, están haciendo harto, no están para nada haciendo nada. Luego tenemos la segregación, que es cuando ya se reconoce que hay algunas necesidades especiales que tiene la población LGBTI, pero se hace desde los estereotipos y con prejuicios que le sitúan como personas enfermas, peligrosas, poco confiables, inestables, promiscuas, etc. Entonces se produce un clima de hostilidad hacia la población o hacia las personas LGBT que se van a atender. Luego tenemos la evitación, que es un poquito la que más yo veo actualmente, que es que los equipos se sienten desinformados o poco preparados para atender a personas LGBTI, por tanto evitan intervenir o pueden eludir abordar cuestiones relativas a la sexualidad y el género, pero esto finalmente termina privando del acceso al derecho a la salud, educación, etcétera, identidad, a los adolescentes LGBTI, ¿ya? O sea, este es el típico, mejor no meto la cuchara, pero puede haber un adolescente que está en riesgo vital y que necesita atención ahora, acorde a sus necesidades, en su situación como persona LGBTI, y esta persona no va a intervenir porque se siente no preparada y tampoco va a ser una derivación oportuna y va a esperar que milagrosamente alguien ayude a esta persona. Y por último, que también todavía me la encuentro tristemente, es la exotización, que es cuando se caricaturiza a las personas LGBTI y se les caracterizan como alegres, raras, frívolas, liberales, artistas, como algo bien pintoresco, y esto puede llevar a tomarles por objeto de broma, risa o frivolización, generando resistencias en los equipos y además invisibilizando los reales riesgos en salud mental que pueden tener las personas LGBTI. Esto yo trabajo en un hospital, entonces todavía me lo encuentro cuando capacito, tristemente, en una capacitación en los equipos de urgencia me confesaron de que todavía cuando aparecía una persona trans se decía como que les trilló el turno. Yo lo encontré tan doloroso que estuvimos una media hora dándole el tema, o sea, de cómo se sentirían ellos de entrar a un lugar y que se considere que se trilló el turno y todas las cargas negativas que hay, solo porque soy una persona trans o una persona LGBTI. Entonces, mi invitación un poco con estas 4 barreras en el acceso siempre es a mirarnos a nosotros mismos, ver si hemos estado incurriendo en algunas de estas barreras, si hemos sido nosotros mismos barreras sin querer, para que podamos cuestionarnos y avanzar, y también mirar a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando con nuestros equipos de trabajo, en nuestros lugares de intervención, si se están viendo con estas barreras y cómo es que pueden superarlas también? Este texto viene también con algunas recomendaciones para los equipos que me gustaría dejarles hoy día. Y el primero es reconocer que todos hemos sido educados en un sistema binario de 2 sexogéneros y que plantea la heterosexualidad como norma. Reflexionar sobre estos prejuicios individual y colectivamente es muy necesario
Y yo le sumaría también el ser empáticos con el resto de las personas, ¿ya? Si bien quienes trabajamos con LGBT tenemos una mirada mucho más amplia, en mi experiencia no sirve ir agarrando a carpetazos a la gente como usted está haciendo heteronormativo, usted está haciendo esto, eso es súper binario, porque todos fuimos criados en el mismo sistema binario y yo también en algún momento fui súper binaria en mi vida. Entonces, si logramos mirar un poco desde la compasión, hay muchas personas que pueden avanzar en estas ideas. Y las que no quieren avanzar, se les denuncia. Pero siempre antes de eso, yo siempre hablo un poco de dar la oportunidad de que hay muchas personas que pueden cambiar y que han cambiado. También es posible y comprensible que debido a la histórica exclusión de la población LGBT de los sistemas de atención, nos encontremos con actitudes defensivas o elusivas por parte de ellos en las consultas. Y esto todavía pasa, o sea, hace poco nomás estuve en algún foro nacional donde aparecen estas resistencias, estos dolores, que son súper comprensibles. Muchos de quienes trabajamos en esto también somos parte de la comunidad LGBTI, podemos entenderlo, y debemos recordar siempre que esto no es personal, ¿ya? Si dicen, no, es que los psicólogos son todos patologizadores, oye, tiene caleta de sentido y no es personal. No, Pati, tú eres patologizadora si es que no te llega. Es súper importante no tomarlo personal y saber que en este panorama nuestra sensibilidad no es la importante, ¿ya? Hay un grupo de personas que han sido históricamente invisibilizadas y heridas por la salud mental. Entonces tiene todo el sentido del mundo que al principio puedan haber algunas actitudes defensivas que se van ganando con la confianza también. También saber que puede que seamos la primera o única persona que le ofrezca a estos adolescentes LGBTI un espacio seguro y tomarle el peso a eso si es que una persona LGBTI devela su identidad o su situación ante ti y podemos brindarle una contención que podrían no tener en su ámbito familiar, escolar, social, y para esto no necesitamos ser psicólogos, podemos ser profes, acompañantes, grupos de apoyo, trabajadores sociales, enfermeras, matronas, lo que sea, y podemos brindar este apoyo. Además, es súper importante incluir al personal administrativo, que suele ser el primer contacto, considerarles parte de los equipos de atención y compartir estas reflexiones con ellas, ¿ya? Porque no sacamos nada con tener equipos súper progres, súper deconstruidos, pero si a la primera línea comunicacional no le hemos compartido y considerado y va a usar mal el nombre o va a tener prejuicios, tenemos ahí una primera barrera de acceso. Conocer los estereotipos y el contexto social y cultural en el que nos desenvolvemos acá en Chile, porque así vamos a saber, para quien no sea LGBT, va a poder saber un poco cuáles son los riesgos, las barreras que se corren, los insultos que se nos dicen. Dar el ejemplo, haciendo que los espacios sean asequibles y seguros, y ante comentarios y actitudes que puedan vulnerar derechos, es importante intervenir siempre, ¿ya? Quienes trabajamos con LGBTI terminamos siendo personas pesadas y yo digo que por eso después no me invitan a algún lado porque no voy a aceptar ninguna broma homofóbica ni transfóbica, ¿ya? Entonces, yo con familiares incluso, mi discusión ha sido como, mira, tú puedes seguir pensando en la cabeza pescado que tú quieras, pero no mientras esté yo aquí. Entonces, si vamos a almorzar en paz, omite esos comentarios y los dices cuando yo ya me vaya, o si no, no me inviten. Porque sencillamente ya no vamos a aguantar más ese tipo de cosas. Y considerar siempre la posibilidad de hacer que los baños sean inclusivos y no exclusivos para mujeres y hombres cis. Además, no dudemos en solicitar apoyo y asesoramiento a las organizaciones de la comunidad civil que puedan apoyar, informar a nuestros adolescentes LGBTI sobre sus derechos. Es posible que haya, súper posible, personas LGBTI en nuestros equipos de atención y no hagamos de ello un tabú y preguntémosles también su experiencia. Creemos espacios acogedores, podemos colgar pósters referidos a la diversidad sexual, símbolos, la banderita del orgullo LGBTI, la banderita trans, declaraciones contra todo tipo de discriminación donde trabajamos y anunciar nuestros servicios en páginas de internet o perfiles de redes accesibles a los adolescentes LGBT, por ejemplo, Instagram. Y TikTok. Yo todavía no hago TikTok, pero ya ocupo Instagram, soy más millennial que antes.
Bueno, y esa era como un poco la comparación que les quería hacer entre nosotros como psicólogos podemos tomar una de estas dos posiciones, ¿ya? La posición nada no existe. Entonces, es importante que cada uno de nosotros se cuestione qué tipo de psicólogo va a ser y va a aportar, va a sumar, o si no, no meta la cuchara, pero no existe la opción, no, pucha, es que no sé qué hacer. Y este texto que les contaba viene además con varios enfoques interesantes desde el estrés de las minorías, violencia, qué pasa con las negligencias en familias de origen, y estas barreras en el acceso me encantan porque vienen separadas para LGBT, para lesbianas y bisexuales, gays y bisexuales, trans e intersex. Y asimismo, la atención clínica viene dividida para cada una de las poblaciones. Y ese yo encuentro que es un ejercicio de visibilización súper importante, así que yo les dejo súper recomendado ese que es uno de mis libritos favoritos, lo tengo impreso, destacado y un montón de cosas así. Ya. Y lo segundo que les voy a compartir tiene que ver específicamente con el acompañamiento a personas trans y el rol de los psicólogos y las psicólogas. Y esta es la parte extraña en la que me autocito, porque lo que les voy a compartir tiene que ver con un artículo que también les dejé disponible, que escribí junto a un colega que se llama Ricardo Espinosa, a partir de mi tesis de magíster que tenía que ver con la percepción de las personas trans de la atención psicológica. ¿Ya? En contexto, se entrevistó a 4 personas trans que habían asistido al sistema de salud público y privado referente a su identidad de género, ¿ya? Eran 2 mujeres trans y 2 hombres trans. Dentro de los resultados y significados que fueron apareciendo, el primero y más significativo fue el tema del psicólogo como un juez que puede determinar la identidad de género de las personas. Esto fue experimentado con miedo y malestar por las entrevistadas. Es un significado que se construyó de manera relacional porque tanto usuarios como profesionales compartían significados en torno al rol del psicólogo como un experto. Entonces viene este psicólogo en identidad de género que me puede decir o confirmar si yo soy o no soy trans, y la mayoría de estas personas, bueno, todos en realidad ya sabían que eran trans antes de ir al psicólogo. Y esto se va a anidar en una narrativa cultural donde, por algún motivo, se piensa que el psicólogo es el experto incluso en la vida de otra persona. Sobre las atenciones que recibieron, hubieron 2 extremos. Uno de los casos del sistema público descubrió que podía obtener un certificado psicológico con alguien a quien vio una sola vez sin que se le ofreciera la opción de abordar otras problemáticas que afectaban a su vida. O sea, le hicieron un checklist. Resultado, el usuario no vio al psicólogo en alguien a quien podía acudir para cosas que sí le estaban pasando, como fobia social y otras. 2 de los casos se sometió a los usuarios a múltiples intervenciones, sesiones de extra duración, donde refieren que se le hacían siempre las mismas preguntas y test para certificar, comillas, que son trans, pero aún así sin indagar en otros problemas que afectaban sus vidas. El resultado es que estas personas honestamente iban porque había que ir al psicólogo, si no, no irían. Y el cuarto caso se vio obligada a asistir a muchas sesiones sin comprender por qué, porque ellas sabían que eran 4 sesiones en el programa, con un profesional con el que no logra generar vínculo, y el resultado fue que ella, además de sentirse en un juicio, sintió que no le creyeron, o sea, como que perdió el juicio. No me creyeron que yo soy trans, y efectivamente eso se vio reflejado en un informe psicológico que no respaldaba para nada su identidad de género. Con el trato al usuario, una de las participantes nos hablaba de ser algo vistos como algo más que un cuerpo trans. Y ella nos dice textualmente, hay trans que llegamos pensando que somos monstruos, que somos horribles y no lo decimos para, no sé, que no piensen que somos enfermos y todo esto se queda fuera si el objetivo es ver si eres trans o no para darte el informe. Yo creo que hay mucho que hacer desde lo psicológico, pero a lo mejor se están enfocando mal. Ojo, aquí nos dejan un mensaje. Necesitamos a alguien que nos vea más allá de lo trans, que quiera saber de mi historia, mis dudas, mis miedos, mis sueños, cómo me siento yo como mujer. Respecto al bullado informe psicológico, que también hace poco estuve en una conferencia donde quedó la embarrada con el informe,
los participantes refirieron una necesidad de poder compartir otras cosas con sus tratantes. Refirieron una preferencia, porque aquel que les haga el informe sea alguien con quien ya tienen un vínculo terapéutico, ¿ya? No alguien que te hace un checklist, sino que alguien que te conoce. Aún así, conseguir el informe fue evaluado como algo positivo que incluso compensaba las malas experiencias que vivieron en sus atenciones. Esta es una de nuestras participantes que, curiosamente, la persona que le hizo el informe, o sea, no, la persona que ella refiere que no le hizo el informe fue el único profesional psicólogo con quien estableció vínculo y chistosamente era el único, no, comillas, especialista en identidad de género. ¿Ya? Era solo un psicólogo con ganas de ayudarla. Ella dice, si él hubiera tenido que darme el informe, hubiera sido distinto, porque hubiera habido una historia detrás. Si yo le hubiera dicho, oye, es que necesito este certificado, él me hubiera dicho que sí, sin problema, porque ya me hubiera conocido y no tendría que averiguar si es que yo soy trans o no. No me hubiera sentido en un juicio. Las conclusiones de esta investigación, yo hice un cruce de datos entre lo que pasaba en Chile y las guías internacionales de salud trans. Ustedes se imaginarán que no nos fue muy bien. Sobre todo, pude ver que las atenciones estaban centradas en el interés de los y las profesionales. Les puse la fecha para que tomen en cuenta que esta investigación la hice el 2014, ya fue hace rato. Pero estaban centrados en el interés de los profesionales y ahí fue error, porque toda atención psicoterapéutica tiene que estar centrada en el interés y bienestar de nuestros consultantes, no de los psicólogos. Además, el género de las entrevistadas fue considerado como un objeto de derecho y de deliberación entre los profesionales. Así como, ¿le creo o no le creo que es trans? ¿Me convence o no me convence? Y eso es súper ofensivo. Además, se observó rigidez en los equipos profesionales en torno a los roles tradicionales del género, especialmente en el caso de Noemí, que es una de las participantes. Todos significaron sus experiencias lamentablemente como poco satisfactorias, pero la obtención del informe fue valorada positivamente porque les permitía acceder a las hormonas y además el apoyo de pares fue fundamental, dando un vuelco positivo a las experiencias malas que vivieron. Y aquí aparecieron como conclusión 3 instancias de la patologización. Si ustedes han escuchado qué es patologizar antes de despatologizar, uno se imagina que es no decir que las personas trans están enfermas. ¿Ya? Esa es la primera instancia, que es decir que las personas trans son enfermas versus la identidad trans como una variación más del género. Luego está decidir por ellos. ¿Ya? El psicólogo como experto, que sabe todo y te puede decir este es trans, sí, no, no me parece, este sí, no, no. Versus la autonomía sobre los cuerpos y decisiones de las personas trans y del usuario trans como un experto en su vida. ¿Ya? Nadie sabe más de su vida que esa persona. Y después está totalizar la identidad de las personas trans, que quiere decir que solo nos vamos a preocupar de lo trans y es lo más urgente. Entonces, si llega alguien trans, me dicen, no, que es un caso muy difícil porque es trans y centrémonos en lo trans y la persona lo está pasando como el ajo, pero nadie se preocupa de eso porque lo importante es que es trans, versus la curiosidad por toda la persona. O sea, sí, vamos a abordar lo trans y vamos a ayudar y acompañar, pero también qué le está pasando a la persona en su vida, con su pareja, con sus familias, con sus interacciones sociales, con su sexualidad, con su bienestar sexual, etcétera, ¿ya? Y de estas 3, en mi experiencia que llevo, no sé, como 6 años trabajando, moviéndome entre hospitales, escuelas, etcétera, la primera es algo que yo casi ya no me encuentro, ¿ya? Gracias a todos los dioses, hace mucho tiempo que alguien no me dice, no, que las personas trans están enfermas. Pero sí me sigue pasando que me encuentro con estas últimas 2 que destaqué en todos los espacios institucionales, en el decidir por ellos con una versión también asistencialista, así como, ay, pobrecita las personas trans que las vamos a ir a ayudar, que nosotros sabemos lo que ellos necesitan, y la totalización de sus identidades. Todo el rato es algo que sigue pasando y mi invitación a mis colegas sigue siendo, tome usted el caso trans, no me lo derive. Si quiere yo le superviso
y le acompaño, pero atrévase, si no le va a pasar nada, usted es psicólogo que sabe contener, sabe acompañar, lo va a hacer bien. Y aquí, por último, ¿cuáles son las perspectivas que debiéramos considerar para trabajar con personas LGBTI y personas trans? Primero, como les decía, saber que ya son personas expertas en su vida y créanme que eso es mucho mejor y fácil para nosotros. No tenemos que sabernoslas todas ni ser súper experto LGBT, sino que tenemos que conectarnos con una persona que requiere de nuestro acompañamiento, que está sufriendo, por eso acude a nosotros y que además ya es experto en su vida. Entonces nosotros le podemos preguntar y acompañar. Usuarios que tienen autonomía sobre sus cuerpos, ya no son personas interdictas que no saben lo que van a hacer ni nada, pero sí uno le puede acompañar en la toma de decisiones bien informadas. Usuarios como sujetos activos de derecho, el derecho a la salud LGBTI es uno de los derechos humanos y derechos sexuales más importantes, por tanto no es un favorcito que uno está pidiendo, sino un derecho que se debe reclamar, con un abordaje despatologizador en sus 3 instancias, ¿ya? Espero que desde hoy ya nunca más pensemos en patologizar solo como decir que alguien es enfermo, porque hay muchas más maneras y las otras son más sutiles, y descentralizando la atención de lo trans como necesario objetivo de intervención. Y aquí aparece una necesidad de que el profesional de la salud mental transite, a propósito de la palabra, desde un profesional que te hace el informe o que te hace un checklist o que te pasa la hormona, a un profesional que te acompaña en el proceso. Y aquí les dejo mis redes de contacto, ese es un dibujo más o menos parecido a mí. Sobre todo les recomiendo mi Instagram, ahí es donde, porque ahora como les decía soy millennial, donde más subo información sobre procesos trans y sobre consejería en salud sexual, que es lo que yo realizo, trabajando por el bienestar de la salud sexual de las personas en la quinta región. Y abajito está mi página web también, donde pueden encontrar sobre todo información de identidad de género, manuales para descargar, circulares vigentes, testimonios, videos y otras cositas similares. Muchas gracias, Patricia. Sumamente interesante tu ponencia. Además, quiero agradecer tu humor. Me hiciste sonreír en un par de oportunidades. Sí, sí. Oye, te invito a dejar de compartir la pantalla y si puedes abrir tu cámara para que podamos compartirte las preguntas que están Déjame ver cómo dejar de compartir, espérame. Con ahí te vemos. ¿Ahí lo hice? Súper. Sí, perfecto. Yo de hecho voy a apagar mi cámara para que no salga mi imagen y te puedas ver tú. Bien, le invito a todos les presentes. Veo que igual sale mi imagen ahora como solamente se ve pulsando, así que prenderé la cámara. Margie, ¿estás por ahí? Si puedes abrir micrófono para que si nos puedes ir compartiendo las preguntas que está haciendo la audiencia. Y a la audiencia le invito a ir haciendo todas las preguntas que consideren que surjan frente a la ponencia de Patricia. Margie, ¿puedes abrir el micrófono? ¿Margie? Sí, exacto, es Margie. Bueno, si no, voy yo leyendo algunas preguntas, Patricia, para irte las compartiendo. Mira, Fernanda Abarca pregunta lo siguiente, dice, ¿qué pasa con acompañamiento a personas de género no binario? No sé en qué sentido será la pregunta, pero el acompañamiento de las personas de género no binario es el mismo que se realiza al resto de la comunidad, donde la invitación sigue siendo la misma. O sea, lo que quiero compartir es a no posicionarse como expertos y sabedores de toda la verdad, y lo importante es poder escuchar
acoger las inquietudes de personas no binarias y acompañar también en la integración a la vida social como personas no binarias que quizás de repente lo que nos ha costado más que el entorno comprenda, más que lo que le hace a la persona no binaria, así como que el resto de su entorno pueda entender cómo expresa su género, de manera neutra o de manera fluida. No sé si ella quería saber algo más específico, quizás lo pueda aclarar. Sí, Fernanda, espero que se haya podido responder tu pregunta y si te queda alguna duda, te invito a que la puedas hacer a través del chat. Continúo con la siguiente pregunta. Claudia Becerra comenta, dice, ¿actualmente existe algún protocolo o guía que aborde este tema en el sistema público? Creo que dejarlo a la voluntad de cada psicólogo, psicólogue e institución crea espacios con más posibilidades de vulnerar. Sí, no sé si se está refiriendo al tema LGBT en completo o al tema trans, porque por lo menos el tema trans es el que está más normado, ya existen 2 circulares de atención, 2 guías protocolo que son del MinSal, también está normado para educación mediante la circular 0768 del Mineduc. Entonces, el tema trans es el que está más normado, además ahora con el tema de la ley de identidad de género y los programas de acompañamiento para niñas y adolescentes entre los 14 y los 18, ¿ya? Como eso es lo que más se ha avanzado en materia de políticas públicas, como para que la gente no se pueda arrancar con los carriles con esto. Ahora, respecto a población LGBT en general, es lo que está menos normado. Existen lineamientos, pero tiene razón ella que un poquito es como voluntario el sumarse, porque Chile tiene adherido a un montón de principios, entre estos los principios de Yogyakarta, etcétera, que todos conocemos, pero no son vinculantes. Entonces, tiene que ver ahí un poco con cómo en la sociedad civil solicitamos que se cumpla, pero no es algo que estén como obligadas a hacer, salvo con el tema trans, que ya están obligadas. Perfecto. Y postdata, en la misma página web que les dejé, en psicologiatrans.cl, aparecen todos los lineamientos que les estoy contando descargables. Súper. Mira, Fernanda, que fue la pregunta La primera. anterior, sí, exacto, comenta, dice, más bien quería saber si existe información psicoeducativa para padres y en torno de personas no binarias para que puedan aprenderlo mejor. No. Listo. Puede haber, creo que recuerdo haber visto en Neutres Chile algo de información psicoeducativa, pero la verdad es que dentro de LGBTI es lo que está más atrás. El tema de la fluidez de género, etcétera, y al menos así como que se haya generado, ponte tú, de los programas que yo trabajo, no. Perfecto. Hago siguiente pregunta. Ricardo Salas pregunta, ¿por qué se hacen informes para decir que alguien es trans? Buena pregunta. No se hacen informes para decir que alguien es trans. Esa es la respuesta. La verdad es que los informes psicológicos cumplen otro fin. Como les cuento un poco, los psicólogos que trabajamos en el hospital, por ejemplo, se nos piden informes psicológicos para distintas cosas. Por ejemplo, para hacerte una cirugía bariátrica, se te pide un informe de que tu condición de salud mental en ese momento es la óptima para hacerte esa cirugía y que no va a ser peor para ti. Para hacerte una cirugía maxilofacial o una ortognática que va a modificar tu vida, también se pide el mismo pase psicológico. Con respecto a las personas trans, se sigue la misma lógica. Este no es un informe que dice, sí, esta persona es transgénero, porque eso ya lo sabemos. Pero la misma persona transgénero en distintos momentos de su vida podría encontrarse en situaciones vitales que representen un riesgo para ella iniciar terapia hormonal o someterse a una cirugía. ¿Cuáles son esas situaciones? Por ejemplo, cuando tenemos patologías psiquiátricas graves, descompensadas, por ejemplo, una depresión grave, sin tratamiento psiquiátrico, con brote psicótico, así como un programa muy peludo en salud mental,
Desde salud mental no podemos indicar además una segunda pubertad, que es lo que generan las hormonas, en ese contexto, porque le hace peor a la persona. Y nuestro programa está hecho para cuidar a las personas trans, no para hacerles peor. Entonces, probablemente en ese momento se va a decir, mira, esta efectivamente es una persona trans, no es eso lo que estamos evaluando, pero sería bueno que pudiera adherir a un tratamiento psiquiátrico y en la medida de los avances vamos viendo para comenzar con la terapia de reemplazo hormonal. Y estos informes no son estáticos. O sea, hay personas que en un momento están con un trastorno de personalidad severo, descompensado, usuarios míos, y que lo conversamos como, mira, en este momento no puedo indicar esto, pero ¿te parece si armamos este plan de trabajo? Y 6 meses después estaban ya con otro informe que decía que estamos en un mucho mejor momento y que ya se puede tomar su hormona y se las tomaron y bien. Entonces, siempre es bueno aclarar que el informe no es para decir si alguien es trans o no, porque eso no es lo que hacemos los psicólogos, ¿ya? El informe tiene que ver con el cuidado de salud mental de las personas trans y no trans, y en este caso, para someterse a intervenciones como la modificación de la terapia hormonal que produce una nueva pubertad con todos los cambios anímicos que eso trae, o bien la cirugía, alguna de las cirugías de readecuación corporal que tienen preoperatorios y postoperatorios especiales, etc. Entonces, para quien desea hacer informes, recordar siempre que no es, porque si no, los psicólogos tendríamos que saber quién es trans y quién no, y no equivocarnos más encima. Y eso es súper raro y es una carga muy grande. Entonces, eso no es lo que nosotros hacemos. Súper. Bueno, de partida aprovecho de comentarte que está lleno de felicitaciones a tu ponencia. La audiencia está sumamente agradecida. Y voy a tomar algunas... Sí, están on fire. Voy a ir tomando algunas preguntas. Juan Antonio Bustamante pregunta, Patricia, ¿cómo interactúan algunas corrientes o enfoques terapéuticos con lo que recomiendas? Chan. Suficiente eso. Miren, la verdad es que las personas que realizamos acompañamiento a la comunidad LGBT tenemos distintos enfoques terapéuticos, ¿ya? Y cada uno aporta desde su enfoque. Yo particularmente soy terapeuta, tengo un magíster en psicoterapia constructivista, soy una terapeuta narrativa, entonces obviamente que mi planteamiento de cómo abordar la identidad de género está teñido por mi manera de ver el mundo que es narrativa, que es a través de los relatos de las personas, de esta autonomía en los relatos y en que no somos expertos, psicólogos expertos, sino que la persona es experta en su vida. Entonces, quizás otras corrientes podrían interaccionar distinto, me imagino, no sé, psicoanalítico, cognitivo-conductual, aportando también desde sus disciplinas, pero mi invitación es que, a fin de cuentas, esta mirada narrativa es una manera de ver la vida también, desde una mirada como, que nosotros decimos descentralizada y no influyente, o sea, no queremos influir en los demás, y podemos en general ver la vida así y sumarle estrategias de otras corrientes. De hecho, eventualmente yo utilizo estrategias que son cognitivas conductuales para cosas más específicas, o sea, nos vamos nutriendo de distintas cosas, y mi invitación es a que todos podamos mirarlo como más una manera de mirar la vida y de posicionarnos ante otro ser humano también. Súper. Patricia, voy a juntar algunas preguntas que están apuntando como hacia lo mismo. Vamos a hacer un grupo. Sí, hay varias personas que están preguntando en relación sobre recomendación de bibliografía y como qué tipo de bibliografía es recomendada. Y dentro de eso, por ejemplo, hay una bien específica que apunta a como si hay bibliografía sobre ideación suicida en personas trans. Y por otro lado, una pregunta que creo que se puede conectar con la información hace referencia con qué hacemos cuando es la propia familia quien está realizando acciones de discriminación a sus hijos. Por lo tanto, tal vez podría tener que ver con la psicoeducación, etcétera. Eso. Ya, la tercera es la más brígida. Respecto a bibliografía, miren, hay harta disponible en mi página web porque está hecha para eso, para que la gente pueda descargar las cosas. Yo creo que el conocimiento debe fluir y ser horizontal.
Les recomiendo, por supuesto, los dos textos que revisamos hoy día. Uno es mío, pero no importa, se les recomiendo igual el artículo del significado del terapeuta y el adolescencia es LGBTI. Además, les recomiendo las normas que se los voy a dejar escrito aquí en el chat de la WordPad, que lo escribí ahí como se escribe, escucha cómo se escucha. La WordPad es la Asociación Mundial por la Salud Transgénero, ¿ya? Ese es un súper buen texto para leer. La 7ª edición es buenísima. Y otro texto que les voy a dejar acá, que se llama Por la salud de las personas trans de y que ya, ahí, no, está mal escrito. Ya, ahí les escribí otro texto que es el por la salud de las personas trans. Ese es mi texto favorito sobre temas de identidad de género. Para quienes les guste cosas más como para hablar de deconstrucción del género, léanse El género desordenado, de Planas y Misé, otro tremendo texto sobre el tema. Y respecto a cosas ya más específicas, como por ejemplo intervención con riesgo suicida, todo mejora, ¿ya? Todo mejora todo el rato, tiene N bibliografía que todo mejora, de hecho está enfocado en la prevención del suicidio en adolescentes LGBTI, terrible específico. Y así además, pues, hay bibliografía para hartas cosas, para salud, para educación, que las pueden ir encontrando como en los mismos links. También acá les voy a escribir que mencioné la circular 0768 del Mineduc, que es la que rige qué hacer con niños y niñas trans y género no conforme en los colegios, que es obligatoria, ya los colegios no se pueden hacer los locos con eso. Ya. Respecto a qué hacemos cuando es la familia la que no está apoyando, ese es un tremendo tema que, bueno, paréntesis, aparece en el salud y en la adolescencia LGBTI, ¿ya? Que es uno de los que les dejé. Pero en mi perspectiva, lo más importante es diferenciar dos cosas. Una cosa es que yo tengo una familia que está complicada con el tema, que está confundida, asustada, Pati no sé qué hacer, no, el manual no venía con esto, nunca me había tocado algo así, y que existe una posibilidad de trabajar y fortalecer recursos con esa familia en favor del adolescente, yo voy a poner todas las fichas de esa familia, ¿ya? No es lo mismo que una familia que está confundida, asustada, que no entiende, y además le está pegando a su hija trans para ver si se comporta como hombre, ¿ya? Porque ahí estamos pasándonos a vulneraciones de derechos. Entonces, siempre tienen que saber que si ustedes van a trabajar con una familia, tienen que velar primero que nada por el bienestar superior del niño, la niña o el adolescente. Esto quiere decir que si hay posibilidad de mantener la familia, porque son sus papás, los va a seguir viendo igual, ganar a los papás, es la mejor opción. Pero si no se puede, y además están poniendo trancas, y además están vulnerando sus derechos, por ejemplo, no permitiendo que se tomen sus hormonas, etcétera, se pone una medida de protección, ¿ya? Y eso aparecía en mi presentación. Nosotros hemos puesto 8.000 medidas de protección a niños y niñas trans que no se les estaba permitiendo acceder a la salud mediante tomar sus hormonas. Y tribunales tienen que fallar a favor de los niños y adolescentes, ¿ya? Porque que sus papás no estén de acuerdo hacen competentes a los papás, al niño. Entonces, tribunales ahí otorgan la medida de protección y, por ejemplo, sigue con sus papás, se asegura que no cometan actos violentos, pero, por ejemplo, obliga a que ingrese a un programa de salud público para recibir sus hormonas, ¿ya? Y que se proteja su identidad y su salud. Entonces, por eso yo digo siempre mi recomendación, con eso hay que estar súper atento y tener también mucha compasión y mucha empatía, porque yo también he visto mamás decirme, no, es que yo parí una mujer y nunca lo voy a aceptar, y no, y después anda en las marchas con la bandera, mi hijo trans es lo más lindo que existe, ¿cachai? O sea, he visto muchas personas cambiar, ¿ya? Entonces no hay que desechar a las personas a las primeras, pero si se están vulnerando los derechos, hay que intervenir. ¿Ya? Tampoco podemos ser blandos con eso, así como, ojalá no le peguen más. No. En esos casos,
medidas de protección de inmediato mediante tribunales de familia. Súper interesante. Vos, ya por un tema de tiempo, vamos a ir un poco cerrando. Te voy a compartir y también voy a agrupar como algunos comentarios o preguntas. Mira, hay una pregunta muy concreta que la voy a juntar, que preguntan sobre si existe algún formato de informe psicológico para ser realizado, digamos, en relación a la temática, y si hay alguna sugerencia o consideración a tener al momento de emitir un informe de algún usuario trans. Eso es una. Por otro lado, hay una pregunta bien concreta, me parece interesante, dice si existe algún estudio que hable acerca de qué ocurre en personas trans con disforia luego de realizarse cirugías, por ejemplo, una mastectomía, en relación a si esta disminuye o se mantiene. Y por último, dice, ¿qué opinas en relación al estado actual de la atención con personas trans en el sistema público? ¿Qué tan organizada está a nivel regional o nacional? ¿Quién preguntó eso? ¿Por qué me hacen eso? Ustedes saben que trabajo en el hospital. No puedo decir nada. Bueno, ahí está la respuesta. Está todo bien. Ya. Ya, vale, mira. La primera, no. Sorry, pero no hay un formato informe. Recuerden que también tiene que ver con el estilo terapéutico. Entonces, mi estilo de informe son narrativos, porque soy así. Pero sí mis recomendaciones son, yo hago distintos informes. Cuando el informe es para el médico de mi equipo, para la médica de mi equipo, es un informe que suele como resumir la historia de la transición de la persona para que no haya que preguntarla de nuevo y que puede indicar que está en un estado de salud mental óptima, suficiente o insuficiente para dar el paso a la terapia hormonal y cuáles son los requisitos en ese caso, ¿cachai? Por ejemplo, no está el estado de salud mental óptimo, se sugiere psicoterapia o se sugiere que asista al psiquiatra o bla. Se sugiere esperar 3 meses, cuál sea la sugerencia, y se sugiere la intervención en terapia hormonal o cirugía por la que se esté preguntando. Sugiero que lo hagan dependiendo de a quién va. Ya, como yo lo hago en mi equipo, con mis doctoras que ya me conocen, yo no pongo el diagnóstico de disforia de género, ya, porque está obsoleto, yo le pongo persona trans. Pero si es un médico que yo no conozco, probablemente me voy a poner de acuerdo con mi usuario y voy a poner disforia de género porque es el lenguaje médico y yo necesito que me entienda. Y quiero que le dé las hormonas, ¿ya? Entonces, depende mucho de para quién va. Si quienes tienen la fortuna como yo de trabajar en un equipo que confía en ti, yo ponga lo que ponga en el informe, van a decir que sí, pues entonces yo puedo ir cambiando, poniendo el diagnóstico, poniendo distintas cosas. También hay informes que son para transitar en doble vida, ¿ya? Que es que la persona empieza a tomar sus hormonas aunque no haya transitado socialmente. Pueden haber muchos motivos para eso. Y mi recomendación para los informes es que recuerden que el informe es un acto de cuidado de la salud mental de las personas. No se les puede olvidar eso, ¿ya? No es un juicio, no es para saber si es trans o no, si es que los convenció o no, es un acto de cuidado de su salud mental. Incluso pueden ser ritos de paso súper bonitos. O sea, hay usuarios que el momento de entrega de su informe es un motivo de alegría, llanto, de ir con terno, ¿cachai? Y yo digo, ¿por qué no ir con terno? Así, no, porque es un momento importante para mí, ya vale, démosle, compremos un quequito, o sea, puede pasar a ser algo muy significativo y bonito porque a fin de cuentas es un documento resumen que valida quién tú eres ante un ambiente que puede ser hostil como el médico, o puede no serlo. Yo creo que esas serían como las consideraciones, que vean mucho para quién va. ¿Ya? Ahí como limitan la información dependiendo quién la va a leer y qué necesita. Y estudios post cirugía no hay, no se ha hecho. Yo como solamente les podría contar la experiencia de mis pacientes que se han operado, o sea que hemos tenido diversas experiencias, pero la gran mayoría disminuye la disforia post cirugía, post mastectomía,
post-metaloplastia, post-vaginoplastia, post-cirugía de modificación vocal, o sea, son intervenciones que tienen un proceso de acompañamiento terapéutico previo, con un ajuste a la realidad de cómo va a quedar, que precisamente son para disminuir la disforia. Tenemos poquitos casos como con personalidades más especiales en que quizás no ha sido precisamente lo que querían, pero ahí tiene que ver con que la disforia no era lo que les hacía sentir mal. ¿Ya? Podría pasar que yo me siento súper mal y pienso que pelándome se me pasa y después me siento súper mal, pero no por la disforia, sino que porque son otras cosas en mi vida las que hacen que yo no me sienta pleno. Así que si a alguien le interesa, puede hacer un estudio en post-cirugías porque no se ha hecho todavía, al menos que yo lo conozca. Ah, y lo de los hospitales. Ya, para hacer un resumen, en Chile existen más o menos 13 policlínicos de identidad de género que con muchas ganas intentamos subsistir, con muy poco aporte estatal, con muy pocos cargos, que se basan sobre todo en voluntades de personas que quieren estar ahí. Y lo hemos intentado harto y nos juntamos y hemos pedido recursos, pero no es tan fácil. Entonces, la mayoría de nuestros centros funcionan en una realidad bastante precaria. Como no tenemos horas, no tenemos profesionales con horas asignadas, no tenemos recursos para el medicamento, o a veces no tenemos endocrinólogo. Entonces, como funciona ahí a medio morir saltando, pero sí les puedo contar que es un equipo que somos aproximadamente 50 personas a través de Chile, que le ponemos muchas ganas y somos muy, muy, muy insistentes. Y así llevamos unos 6 años intentándolo. Eso es lo que les puedo contar sin meterme en problemas. Súper, hoy muy interesante. Sí, solo si podemos cerrar muy cortito con lo siguiente, pero hay dos observaciones que me parecen muy aportativas y son preguntas. Una dice, te voy a leer las dos juntas. Dice, con respecto a lo que hablabas antes en relación a las medidas de protección que se deben poner, la pregunta es, si estas medidas de protección se deben poner sí o es un acuerdo que se toma con el niño. Y por otro lado, Mariana Garrido pregunta si qué sucede en el sistema privado con los niños que son ISAPRE. Eso. Ya, respecto a la medida de protección, ahí cualquier colega infanto-juvenil o educacional que ande por acá en el grupo nos podrá apoyar con que las medidas de protección son en bienestar superior de los niños y de las niñas y no siempre son poniéndonos de acuerdo con los niños. Depende de la gravedad, ¿ya? O sea, si a un niño le están pegando y me dice, pucha, por favor no denuncie, eso no existe. O sea, tengo que a través del vínculo lograr un acuerdo que me permita ir hacia allá. Pero, como les digo, uno siempre lo intenta todo lo posible, ¿ya? Pero a fin de cuentas, quienes somos trabajadores de la salud tenemos la obligatoriedad de denuncia y si somos del sistema público con tiempo, con horas. Donde uno toma conocimiento de una vulneración de derechos y tiene cierto tiempo para hacer la denuncia, porque somos responsables legalmente de lo que suceda con ese niño, con esa niña, si es que pasa algo malo. Entonces, pucha, ahí a las habilidades terapéuticas uno le echa mano y busca la manera de generar consenso y de convencer a los papás de que esto es para mejor, que de hecho es para mejor, pero no siempre lo entienden así. Pero si no se puede, hay que hacerlo igual. Entonces ahí es difícil porque uno empieza como a sopesar el vínculo terapéutico y la necesidad de protección, pero la necesidad de protección siempre va a ser mayor, ¿ya? Tratando de mantener el vínculo todo lo posible. Y la otra pregunta que era, se me olvidó. Tenía que ver con las medidas de protección. Ah, no, sí. La otra era en el sistema particular, ya me acordé. Perdón. En el sistema particular, pucha, cada región funciona como a su manera. Por lo menos yo que estoy en la quinta región, acá tenemos centros de atención particulares para todas las prestaciones. Como somos muy pocos gente, habitualmente yo tengo mi equipo de psicólogos que somos un poquito en el sistema particular contándome,
La doctora del hospital también tiene su consulta, la urologa también, el cirujano también, entonces al final somos los mismos que nos duplicamos para los dos sistemas. Y en Santiago igual hay muchos más, pues. Hay caleta espacios donde se puede asistir, a Espacio Seguro, que es donde es la Penny, que venía hoy día, que estoy yo en vez de ella. Bueno, Centro Árbol, está también la TSEX, o sea, hay distintos lugares a donde se puede acceder a través de ISAPRE para tener las mismas prestaciones si es que no pueden acceder al sistema de salud. Y así me imagino que se dan las otras regiones, yo como que sé más o menos cómo funcionan en las que yo me muevo. Súper, súper clarito. Bueno, estamos en el tiempo. Mira, no sé si esto lo puedes decir súper cortito, Pati. La Uno, respuesta es no. No, okay. Claro, ¿cuánto es el plazo que tenemos para denunciar o pedir medidas de protección? No, en este momento no me acuerdo. Está Ya. en la normativa del hospital donde trabajo, pero creo que es 72 horas. Pero le estoy mintiendo porque no me lo sé. Ya. Y acá también, sí, puede ser bien breve, ¿cómo podemos bajar la ansiedad si nos toca entregar la información de que de que no podrán ingresar al sistema público y por tanto no hay tránsito? Pero si no puede ingresar al sistema público, si hay tránsito, pues significa que es una persona ISAPRE. Ok, No, el sistema público no es la única alternativa. exactamente. Claro, y ahí, claro, quizá el tema de bajar la ansiedad da para largo, pero ahí todos los que sean psicólogos en el grupo pueden abordar una estrategia para bajar la ansiedad, pero la verdad es que el sistema público no es la única alternativa. Exacto. Bien. Patricia, quiero agradecer enormemente. La verdad que podríamos seguir hablando mucho rato más. Yo hablo Bueno, mucho, así que no me dejen. maravilloso y también me encanta hablar. Bueno, veamos qué pasa. De repente, tal vez podríamos en alguna otra oportunidad pensar en tal vez generar algo un poquito más amplio para que se pueda desarrollar más en profundidad. No sé si tienes algunas palabras con las que quieras cerrar. Sí, por supuesto, bueno, agradecerles la invitación indirecta, porque la investigación era para mi Penny, pero la estoy apañando que está enfermita. Agradecerles a todos la sintonía. Espero haberles podido aportar en algo, que yo les decía a mis colegas al principio que es difícil porque hablar en poco tiempo siempre hay más preguntas que respuestas, pero mi intención hoy día era invitarles a darle una miradita al rol de los psicólogos en la atención, sacarnos la capa de expertos y poder ponernos en un nivel horizontal con nuestros usuarios, un nivel de empatía, de comprensión, también con las otras personas, lo que les contaba de recordar que todos hemos sido criados en el mismo sistema heteropatriarcal, entonces nadie se arranca de eso, todos tienen micromachismo, etcétera, entonces desde la compasión también podemos ir moviéndonos para sumar a más personas que quieran trabajar, porque la verdad es que necesitamos generar ayuda, así que les dejo todas esas inquietudes y les invito a que lean también la información que les dejé para que puedan ampliar en los contenidos, ¿ya? Y que disfruten mucho las charlas que siguen, que estaban súper, súper, súper interesantes. Patricia, en nombre de Centro Árbol y como director te quiero súper agradecer tu disposición, la tremenda charla y la tremenda información que nos has compartido. Ha sido un gusto conocerte y nada, pues solamente dejarte súper invitada que este encuentro no quede solo acá. Ojalá podamos también, así como trabajamos con Penélope, con Espacio Seguro, ya de repente poder tener otras conversaciones y ver si podemos estar haciendo cosas en conjunto. Así que Súper. le mando un gran abrazo, Que muchas les vaya gracias. súper bien en la tarde. Chao. Gracias a ti, también que tengas una buena tarde y que te vaya muy bien en las actividades que tienes programadas para adelante. Gracias.